Hola, mucho gusto en saludarlos nuevamente. Entonces vamos a continuar con este primer tema del curso de conceptos básicos de la teoría de circuitos. Y vamos a proseguir en el mismo punto en que lo habíamos dejado anteriormente. Entonces, déjenme colocar esto en modo de presentación. Estábamos en este primer capítulo de nuestro curso de conceptos básicos de la teoría de circuitos. Habíamos conversado acerca del sistema de unidades y estábamos desarrollando este punto, ¿no?, de magnitudes eléctricas básicas, y habíamos tratado el tema de la corriente eléctrica. Nos faltan las otras tres, ¿no?, voltaje, potencia y energía. Entonces vamos a proseguir con el voltaje, ¿no? Y aquí están las magnitudes eléctricas, como les comentaba: corriente, voltaje, energía y potencia. Déjenme buscar la del voltaje, ¿no?, para continuar con nuestra clase. Habíamos definido la corriente eléctrica, ¿no?, en la clase previa, y la misma corresponde al flujo de la carga a través de los elementos, los componentes del circuito, mientras que el voltaje, ¿okay?, es la energía necesaria para hacer que la carga se mueva, ¿no? Para provocar ese movimiento de carga que es corriente, hace falta energía. Y esa energía está asociada entonces a la magnitud eléctrica voltaje. En forma más precisa, el voltaje a través de un elemento es el trabajo, esto es la energía necesaria para mover una carga eléctrica unitaria y positiva desde la terminal negativa hasta la positiva. ¿Okay? Entonces, matemáticamente, eso significa que el voltaje es la derivada de la energía, W, con respecto a la carga. ¿Okay? Entonces, la razón de cambio de la energía con respecto de la carga. B, el voltaje, se expresa en voltios, W, la energía, en joule, y Q, la carga, en coulomb. Entonces tenemos este primer resultado, ¿no?, que el voltaje es la derivada de la energía con respecto de la carga. Así como tenemos la convención de signo para la corriente, que la corriente, entonces, el movimiento que le damos es el movimiento, lo que llamamos el flujo convencional, ¿no?, que va de la terminal positiva a la negativa de una fuente de voltaje. La convención de polaridad del voltaje es esta, ¿no? Si tenemos un elemento, ¿no?, sus dos terminales, uno que identificamos con la letra A y el otro con la letra B, si nosotros especificamos esta polaridad, menos para el terminal en B y más para el terminal en A, y decimos que hay V voltios, entonces eso significa que el terminal A es V voltios positivo con respecto al terminal B. Eso quiere decir que el terminal A se encuentra a un potencial de V voltios mayor que el terminal B. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando nosotros vamos del terminal A hacia el B, recorremos en ese sentido, el voltaje está disminuyendo. Decimos entonces que hay una caída de voltaje. Mientras que si nos movemos del terminal B hacia el A, hay una elevación de voltaje. Vamos de un voltaje menor, inferior, hacia un voltaje mayor. Entonces, una notación que se suele emplear es esta de doble índice. Cuando colocamos las letras en este orden, A, B, y escribimos V voltios, es porque es una diferencia de voltaje que hay entre A y B, que es V voltios. Mientras que si utilizamos el otro orden de B hacia A, vamos a tener entonces menos V voltios. Entonces, esta es la convención de polaridad. Con un poquito más de detalle, por ejemplo, aquí, estas dos situaciones de estos esquemas son similares. En este caso, tenemos el terminal B que es negativo y el terminal A que es positivo, y aquí B tiene un valor específico, ¿no?, 5 voltios. Entonces, este esquema que está aquí a la izquierda significa que A es 5 voltios, está 5 voltios por encima del terminal B. ¿Okay? Eso quiere decir que si aquí hay 10, aquí va a haber 15 voltios. Si aquí hay 5, aquí hay 10. Si aquí hay 7, aquí hay 12. Si aquí hay 0, aquí hay 5. Si aquí hay menos 5,
aquí hay 0. Hay una diferencia de 5 voltios, pero siempre es mayor del lado del terminal A. Por el contrario, si ahora escribimos de esta manera, más el terminal positivo y menos el lado negativo, pero escribimos V igual menos 5 voltios, estas dos situaciones son equivalentes. Porque ahora decimos que el terminal B está menos 5 por encima de A. Menos 5 por encima de A. ¿Pero qué quiere decir menos 5 por encima de A? Si ustedes tienen, por ejemplo, 10 aquí, aquí vamos a tener entonces 10 menos 5, 5. Si aquí tenemos 5, aquí vamos a tener 0. Si aquí tenemos menos 5, aquí vamos a tener menos 10. Que si ustedes comparan ambas, los voltajes que obtienen son similares en los terminales. Por lo tanto, estas dos situaciones descritas por estas configuraciones son equivalentes. ¿Okay? Decir que B está a menos 5 voltios por encima de A es lo mismo que decir que B está 5 voltios por debajo de A. Entonces, en definitiva, lo que a nosotros nos interesa es que si tenemos estos signos, más, menos, y aquí un voltaje que está positivo, si nosotros colocamos el voltaje negativo, tenemos que intercambiar los signos, ¿no?, de la polaridad que se estableció. Y eso nos da la equivalencia de voltaje. Potencia y energía, ¿no? Las otras dos magnitudes eléctricas que nos están faltando. La potencia es la cantidad de energía suministrada o absorbida durante cierto lapso de tiempo. Eso significa que es la razón de cambio de la energía con respecto del tiempo, ¿no? Derivada de la energía con respecto del tiempo. Aquí la potencia se expresa en watts, la energía en joule y el tiempo entonces en segundos. Y nosotros podemos asociar la potencia a la corriente, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, tenemos la expresión de arriba, que la potencia es la derivada de la energía con respecto del tiempo, pero utilizando aquí la regla de la cadena, podemos escribir esto a través de dos derivadas, ¿no? La primera, que es la derivada de la energía con respecto de la carga, y multiplicado aquí por la derivada de la carga con respecto del tiempo. Nosotros sabemos que la derivada de la energía con respecto de la carga es el voltaje, lo acabamos de ver, y la derivada de la carga con respecto del tiempo es la corriente. Por lo tanto, la potencia se puede expresar como el producto del voltaje por la corriente. Entonces tenemos dos fórmulas para calcular la potencia, ¿no? Razón de cambio de la energía con respecto del tiempo y el producto de las dos magnitudes eléctricas fundamentales, que son voltaje y corriente. Ok, entonces la tercera convención. Tenemos la convención de signo para la corriente, tenemos una convención de polaridad para el voltaje y ahora una convención de potencia absorbida y de potencia suministrada, ¿okay? Lo que llaman la pasiva, que es esta, y la activa, que es la de potencia suministrada, para el caso de la magnitud eléctrica potencia. Entonces, aquí tenemos las dos convenciones. En la parte superior, fíjense que colocamos el terminal de la izquierda con el sentido positivo, el de la derecha con el sentido negativo, y tenemos una diferencia de potencial de V voltios, ¿no?, que es la convención de polaridad estándar. Y el sentido convencional de la corriente, que va en el sentido de la caída de voltaje, ¿no?, de más hacia menos. Esta es la convención entonces de potencia absorbida o de potencia pasiva, la convención pasiva, que es la que se emplea para, lo vamos a puntualizar más adelante, ¿no?, pero para el elemento resistor se utiliza esta convención. Entonces, cada vez que ustedes tengan un resistor, le van a dibujar la corriente, si lo atraviesa en este sentido, es porque va del mayor potencial al menor potencial. Esta otra convención se asocia a las fuentes de alimentación, que son elementos activos, ya que ellos entregan potencia al circuito, a la red eléctrica.
Entonces, la relación entre polaridad y el flujo, el sentido de flujo de la corriente, es el que aparece en este esquema. Entonces tenemos estas dos convenciones. Repito, la primera, la pasiva o de potencia absorbida, se va a asociar a los elementos que consumen energía, que son el resistor, el capacitor, el inductor. Entonces, cada vez que nosotros dibujemos un resistor, un capacitor, un inductor en un circuito eléctrico, esta es la convención que vamos a utilizar para fijar el flujo de la corriente y los signos, ¿no?, del voltaje. Mientras que si consideramos fuentes de alimentación, que ellas entregan energía, potencia al circuito, esta va a ser la convención de signos que se emplea. En el circuito eléctrico, como un todo, se verifica que la potencia suministrada es exactamente igual a la potencia consumida, la potencia que se absorbe. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Aparecen 4 situaciones, ¿no? La situación A, la B, la C y la D. ¿Ok? Entonces, nos piden, ¿cuál de los elementos entrega 12 voltios? Entonces, fíjense, vamos atrás. Para entregar es lo mismo que suministrar, la relación entre el sentido de la corriente y la polaridad tiene que ser este, ¿no? Entonces, la corriente tiene que ir de menos a más. ¿Okay? Entonces, ¿en qué situación se da ese caso, ¿no? Que la corriente vaya de menos a más para suministrar potencia? En el B y en el D. Fíjense que aquí está invertido, ¿no? Aquí el más está del lado derecho y la corriente entonces va de más a menos. Estoy diciendo un disparate. Es en el C, que va de más, de menos a más, de menos a más. Entonces va de menos a más tanto en el B como en el C. El producto del voltaje por la corriente, el producto del voltaje por la corriente va a ser 6 por 2, 12, y aquí también 6 por 2, 12. Entonces, ¿cuál de los elementos entrega 12 voltios? El B y el C. ¿Cuál de los elementos absorbe 12 voltios? Entonces, para absorber, fíjense, la corriente tiene que ir en el sentido de la caída de voltaje, ¿no? De más a menos. Entonces, la corriente está yendo de más a menos en el caso A, aquí no, y en el D, que va de más a menos. Y el producto de corriente y voltaje es 4 por 3, 12, y aquí 4 por 3, 12. Entonces, en el caso A y en el D. ¿Cuál es el valor de la potencia suministrada por el elemento B? Okay, entonces, aquí tenemos la convención activa, ¿no? Aquí estamos suministrando potencia. Bueno, es el producto. 2 por 6, 12. Y es positivo porque las polaridades y el signo de la corriente y la convención está funcionando correctamente. Mientras que en la parte 4, aquí, ¿cuál es el valor de la potencia absorbida por el elemento B? Este elemento está entregando potencia, ¿no? Entonces, en el caso de que lo pongamos a absorber potencia, bueno, va a ser negativa, ¿no? Menos 12 watts. Okay, entonces, este es un ejemplo muy sencillo, simplemente para afianzar un poquito este concepto de la convención pasiva o la convención activa, o en otros términos, la convención de entrega de potencia o de absorción de potencia, ¿no? De consumo. Entonces, en definitiva, tenemos 3 convenciones hasta ahora que son importantes. Ustedes hay que ser muy disciplinados al momento de analizar los circuitos y estas convenciones son fundamentales, ¿no? Para tener orden. Finalmente, habíamos hablado entonces de la potencia, que la potencia era el cambio instantáneo de la energía, ¿no? Con respecto del tiempo, que también lo podemos expresar como el producto del voltaje por la corriente. Y si queremos calcular entonces la energía, bueno, despejamos aquí la energía y para eso debemos integrar. ¿Okay? Entonces, la potencia es la derivada de la energía y la energía entonces es la integral de la potencia.
Este integral también podríamos separarlo en dos, ¿no? Una que va de menos infinito a 0 y la otra de 0 a t. Ok, vamos a continuar con este punto de fuentes independientes, ¿no? Las que llamamos ideales. Entonces, tenemos diferentes casos, ¿no? Dependiendo de lo que se esté considerando. Entonces, en las fuentes de voltaje, ¿okay? El voltaje de la fuente es el que se especifica. Entonces, por ejemplo, yo aquí en el caso de una pila, si aquí aparece 1,5, bueno, ese es el voltaje que está suministrando esa pila. Una batería son pilas que se conectan en serie, ¿no? Entonces, si tenemos 3 pilas de 1,5, bueno, la batería va a tener entonces un voltaje de 4,5. Y eso es lo que uno escribiría aquí, 4,5. Aquí en cuanto a la interpretación de los signos, el segmento aquí más corto está asociado al terminal negativo, mientras que el segmento más largo al terminal positivo. Entonces, esta es la polaridad asociada a esta pila. Menos abajo, más arriba. Lo mismo en este caso. Menos abajo, más arriba. Lo otro que se dice aquí es que la corriente la determina el resto del circuito. Entonces, el voltaje es el que se especifica y la corriente que circula a través de una fuente ideal de voltaje hay que calcularla siempre. ¿Okay? Y para eso necesitamos saber a qué está conectada esa fuente de voltaje. Entonces, aquí tenemos diferentes símbolos, les repito, dependiendo del papel que tiene la alimentación, ¿no?, de voltaje. Caso de una pila, una batería, lo que se llama una fuente DC, una fuente de corriente directa, que ella genera un voltaje constante. Una fuente variable en el tiempo utiliza el mismo símbolo que una fuente DC, pero especificaríamos aquí la naturaleza variante de ese voltaje, ¿no? ¿Okay? Si es lineal, bueno, aquí vamos a tener una expresión lineal, si es algo exponencial. Bueno. Y por último, las fuentes alternas, que son de naturaleza sinusoidal, ¿no?, que es el que uno tiene en sus hogares, ¿no?, que es un voltaje alterno. Y es este tipo de voltaje el que se considera en el curso de redes eléctricas 2, ¿no? Nosotros en redes eléctricas 1 vamos a considerar fuentes de alimentación constante, ¿okay? Lo que se llama DC, de corriente directa. El caso alterno, AC, les repito, es en redes 2. ¿Okay? Entonces, en resumen, el voltaje es el que especifica la fuente de alimentación, la corriente que circula a través de la fuente lo determina el circuito eléctrico al cual está conectado la fuente de alimentación. Los símbolos para las fuentes de corriente son estos que aparecen aquí, una corriente DC constante, una corriente variante en el tiempo y una corriente alterna, ¿okay? Sinusoidal. Entonces, nuevamente, el valor de corriente que nosotros especifiquemos aquí, por ejemplo, 5 amperios, ese es el que va a generar esta fuente de corriente. El voltaje que tiene entre sus terminales esta fuente es función del circuito al cual está conectado entonces esta fuente de corriente. ¿Okay? Entonces, vamos a terminar en este punto. Déjenme prender la cámara para despedirme de ustedes. Entonces, la idea es que los videos no se les hagan pesados cuando los sigan, que sean pocos conceptos en cada uno de ellos. Eso es lo que voy a tratar, esa es la intención que me está guiando. Y bueno, vamos a parar en este punto y luego seguimos desarrollando el contenido de este primer capítulo en los videos sucesivos. Entonces, me despido de ustedes, que tengan un excelente día.